Imagina esto. Estás en medio de una tormenta tan feroz que el cielo parece desgarrarse, las olas se elevan como montañas y el viento aúlla como si el mundo estuviera a punto de terminar. Te aferras a lo único que te mantiene a flote, pero sabes que no puedes escapar. ¿Qué harías si estuvieras en esa situación? ¿A quién llamarías? ¿Cómo enfrentarías un gigante que parece imposible de vencer? Ahora, piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que estás huyendo de algo? ¿De una responsabilidad, un sueño, o incluso de ti mismo? ¿Qué pasaría si descubrieras que, en medio de tu huida, hay un propósito mayor esperándote en las profundidades? Hoy te invitamos a adentrarte en una de las historias más fascinantes y profundas de la Biblia, Jonás y el gran pez. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestros miedos y nuestras oportunidades de redención. Es un relato de huida, de caída, de segundas oportunidades y, sobre todo, de la gracia que nos alcanza incluso en los lugares más oscuros. ¿Estás listo para enfrentar tus gigantes? ¿Para descubrir qué hay en las profundidades de tu propia historia? Acompáñanos en este viaje, porque lo que está por venir no solo te sorprenderá, sino que podría cambiar la forma en que ves tus propias tormentas. Porque, al final, esta historia nos recuerda que, con fe y determinación, ningún desafío es demasiado grande. ¿Listo para comenzar? Vamos. En los días del antiguo Israel, cuando el pueblo de Dios caminaba entre la obediencia y la rebelión, vivía un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai. Jonás era un profeta, un hombre escogido por Dios para ser su portavoz. Había crecido escuchando las historias de los profetas que lo precedieron, Elías, quien desafió a los profetas de Baal, Eliseo, quien realizó milagros en nombre del Señor. Jonás conocía el poder y la santidad de Dios, pero nunca imaginó que su fe sería puesta a prueba de una manera tan radical. Un día, mientras Jonás meditaba en silencio, la palabra de Jehová vino a él con claridad y autoridad. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Nínive. El nombre resonó en el corazón de Jonás como un trueno. Era la capital del imperio asirio, un pueblo conocido por su crueldad y violencia. Los asirios eran enemigos de Israel, y Nínive era un lugar de maldad y opresión. Jonás sabía que ir allí no solo era peligroso, era una misión que parecía imposible. ¿Cómo podría él, un simple profeta, enfrentarse a una ciudad entera? ¿Cómo podría llevar un mensaje de juicio a quienes no querían escuchar? El miedo se apoderó de su corazón. No era solo el temor a la violencia o al rechazo, era el miedo a lo que Dios pudiera hacer a través de él. Jonás conocía la misericordia de Dios, y temía que, si Nínive se arrepentía, Dios les perdonaría. Y en su corazón, Jonás no quería que eso sucediera. Así que, en lugar de obedecer, Jonás tomó una decisión que cambiaría su vida, decidió huir. Jonás se dirigió al puerto de Jope, una ciudad costera donde los barcos zarpan hacia lugares lejanos. Allí encontró un barco que se dirigía a Tarsis, un lugar en el extremo opuesto del mundo conocido. Pagó su pasaje y subió a bordo, convencido de que podía escapar de la presencia de Jehová. Mientras el barco se alejaba de la costa, Jonás miró hacia atrás, hacia la tierra que había dejado. Por un momento, sintió un alivio fugaz, como si hubiera dejado atrás no solo su hogar, sino también su responsabilidad. Pero en lo más profundo de su corazón, una pregunta persistía. ¿Realmente podía huir de Dios? Pero Jehová envió un gran viento sobre el mar, y se desató una tempestad tan violenta que el barco parecía que se partiría. Las olas golpeaban con furia, levantando el barco como si fuera una hoja en el viento. Los marineros, hombres experimentados en el mar, temieron por sus vidas. Cada uno clamó a su Dios, y arrojaron la carga al mar para aligerar el barco. Mientras tanto, Jonás había descendido al interior del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán se acercó a él y le dijo, ¿qué haces dormido? Levántate, clama a tu Dios, quizás él tenga misericordia de nosotros, y no perezcamos. Jonás se despertó sobresaltado, sus ojos se encontraron con los del capitán, llenos de desesperación. En ese momento, supo la verdad. Esta tormenta no era una coincidencia, era un juicio divino. Los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella calamidad. Cuando echaron las suertes, la suerte cayó sobre Jonás. «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal», le preguntaron. «¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres?» Jonás respondió con voz firme pero llena de dolor, «Soy hebreo, y temo a Jehová, el Dios de los cielos,
que hizo el mar y la tierra seca. Los marineros se llenaron de gran temor y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él mismo se lo había declarado. Entonces Jonás les dijo, tomadme y arrojadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los marineros, sin embargo, no quisieron arrojar a Jonás al mar. En lugar de eso, se esforzaron por remar y regresar a tierra, pero el mar se embraveció más contra ellos. Al ver que no podían vencer la tempestad, clamaron a Jehová, «Oh, Jehová, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el furor del mar se calmó. En ese momento, los marineros temieron a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dentro del pez, en la oscuridad más absoluta. Jonás elevó su voz en oración, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y la corriente me rodeó, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás reconoció su error y la grandeza de Dios. Entonces dije, desterrado estoy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me cercó, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la fosa, oh Jehová, Dios mío. En ese lugar de oscuridad, Jonás encontró la luz de la gracia divina. No por sus méritos, sino por la misericordia de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y Jehová habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás se encontró de nuevo en la costa, el sol brillando sobre su rostro, el aire lleno de sal y esperanza. Era como si hubiera nacido de nuevo. Por segunda vez, vino la palabra de Jehová a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás no dudó. Con un corazón renovado y una fe fortalecida, se dirigió hacia Nínive. El viaje fue largo y agotador. Jonás caminó por desiertos áridos, cruzó ríos y atravesó montañas. Finalmente, llegó a Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a proclamar el mensaje de Dios, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Su voz resonó en las calles, llena de autoridad y convicción. La gente lo escuchó, y algo increíble sucedió, creyeron. El mensaje de Jonás llegó hasta el rey de Nínive, quien, lejos de ignorarlo, se levantó de su trono, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego, emitió un decreto, que nadie pruebe cosa alguna, que no se les dé alimento ni agua. Que se cubran de cilicio tanto los hombres como los animales, y clamen a Dios con fuerza. Que se aparte cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. La ciudad entera se volvió a Dios. Desde el más poderoso hasta el más humilde, todos se arrepintieron de sus maldades. Y Dios, en su infinita compasión, vio su arrepentimiento y decidió perdonarlos. Jonás, sin embargo, no reaccionó como esperaríamos. En lugar de alegrarse por la salvación de Nínive, se enojó. ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra?, clamó a Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás salió de la ciudad y se sentó a la sombra de una enredadera que Dios hizo crecer para protegerlo del sol. Pero al día siguiente, la enredadera se secó, y Jonás, abatido por el calor y la frustración, deseó morir. Dios le habló nuevamente, «¿Tienes tu razón para enojarte por la enredadera?». Jonás respondió, «Sí, la tengo, hasta la muerte». Entonces Dios le dijo, «Tú te compadeces de la enredadera, por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no me compadeceré yo de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales». En ese momento, Jonás entendió la lección.
No se trataba solo de él o de su comodidad, se trataba de la misericordia de Dios, que se extiende a todos, incluso a aquellos que parecen no merecerla. ¿Qué enredaderas hay en tu vida? Cosas que te protegen, te dan sombra, pero que no son esenciales. ¿Te has enojado cuando Dios ha removido algo que creías necesario, solo para descubrir que Él tiene un plan mayor? La historia de Jonás nos recuerda que la misericordia de Dios es más grande que nuestra comprensión. Nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a ver el mundo con los ojos de Dios. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Déjanos en los comentarios cómo esta narrativa ha resonado en tu vida. ¿Qué enredaderas necesitas soltar? ¿Cómo puedes mostrar misericordia a aquellos que te rodean? La historia de Jonás no termina con un pez o una enredadera, termina con una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Estás dispuesto a aceptar la misericordia de Dios, no solo para ti, sino para todos? Hoy, te invitamos a enfrentar tus Nínives, a confiar en que, con Dios, siempre hay una segunda oportunidad. Porque, al final, no importa cuán profundo sea el mar, su gracia es más profunda todavía. La historia de Jonás no es solo un relato antiguo, es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán lejos huyamos, cuán profundo caigamos o cuán grandes sean nuestros gigantes, la gracia de Dios siempre nos alcanza. Jonás aprendió que no se puede escapar del propósito divino, pero también descubrió que, incluso en las profundidades más oscuras, hay esperanza. Esta historia nos desafía a enfrentar nuestros propios Nínives, a dejar de huir de aquello que nos asusta y a confiar en que, con Dios, siempre hay una segunda oportunidad. Nos enseña que la misericordia de Dios no tiene límites, que su amor es más grande que nuestros errores y que su propósito para nosotros es más grande que nuestros miedos. Así que, hoy, te dejamos con esta pregunta: ¿qué gigantes estás enfrentando? ¿De qué estás huyendo? Y, sobre todo, ¿estás listo para confiar en que, con fe y determinación, ningún desafío es demasiado grande? Porque, al final, no importa cuán profundo sea el mar, la gracia de Dios es más profunda todavía. ¿Cómo ha resonado en ti esta historia? ¿Qué gigantes estás enfrentando en tu vida? Déjanos en los comentarios cómo este mensaje ha tocado tu corazón. Tu testimonio podría inspirar a alguien más. Si este video te ha impactado, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque todos, en algún momento, nos sentimos como Jonás, perdidos, asustados o en medio de una tormenta. Ayuda a otros a encontrar esperanza. Si quieres seguir explorando historias que transforman vidas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Juntos, podemos aprender a enfrentar nuestros gigantes con fe y valentía. ¿Qué paso vas a dar después de ver este video? ¿Vas a enfrentar ese desafío que has estado evitando? ¿Vas a confiar en que hay un propósito mayor para tu vida? No esperes más, hoy es el día para comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Dios te bendiga.